Muy buenas noches, profesor Jaime Rosas Rivera. Esta investigación para la actividad de reflexión acerca de los tipos de virutas en los procesos de maquinado en la industria es presentada por su servidor, Horacio Anaya Rodríguez, de la Universidad Abierta y a Distancia de México, para esta asignatura del módulo 4, Planeación y Economías del Mercado. Unidad 1, Procesos de Manufactura. Todos los procesos de maquinado involucran la formación de virutas a través de la deformación de la pieza de trabajo en la superficie de trabajo con ayuda de una herramienta de corte. Además, la cantidad de deformación que el material sufre no solo determina el tipo de viruta, sino que también determina la calidad de las superficies maquinadas. Por ejemplo, la rugosidad, la microestructura y los esfuerzos residuales. Los tipos de viruta formada son un indicador de la deformación y la calidad de superficie durante el proceso de corte. En general, en la mayoría de los procesos de maquinado se obtienen tres tipos diferentes de virutas. Los tipos de viruta son continua, discontinua y continua con filo de aportación. Las virutas continuas, durante el proceso de corte los materiales dúctiles como aceros al carbón, latón y aleaciones de aluminio producen virutas de tipo continuas y largas. La presión de la herramienta hace que el material que está delante del filo cortante se deforme plásticamente. Generalmente la superficie sufre compresión y fuerza cortante. El material se desliza sobre una cara de ataque de la herramienta en cierta distancia y posteriormente deja la herramienta. La fricción producida entre la viruta y la herramienta pueden producir una deformación secundaria en la viruta del material. La zona plástica delante del filo de la herramienta es llamada zona primaria de deformación, mientras que la zona de deformación es la cara de ataque, es usualmente conocida como la zona secundaria de deformación. Ambas zonas producen calor. Si incrementa la temperatura en el punto de contacto de la herramienta y la viruta, la temperatura de la herramienta se incrementará. La cantidad de la deformación de la zona primaria depende de cuatro factores importantes: el ángulo de ataque de la herramienta, la velocidad de corte, las características del material de trabajo y la fricción en la cara de ataque de la herramienta. Con herramientas de ángulos de ataque positivos, la transición de la viruta del material de trabajo es gradual y el material sufre menos deformación. Así las fuerzas de corte disminuyen. Con herramientas de ángulo de ataque pequeños, el material sufre una deformación más severa y las fuerzas de corte son también grandes. Con altas velocidades de corte, el espesor de la zona primaria de deformación se vuelve más pequeño. Las características del material que influyen en el tamaño de la zona primaria son la resistencia, endurecimiento por deformación, la deformación y la conductividad térmica. La viruta discontinua. Este tipo de viruta es producida durante el proceso de corte de materiales frágiles como el hierro colado, el latón y con altos porcentajes de zinc. El mecanismo de formación de viruta en este caso es un poco diferente a los anteriormente mencionados. Una pequeña deformación plástica producida por un avance en la herramienta crea fisuras en la zona de deformación con un avance mayor de la herramienta de corte. La fisura comienza a propagarse y una porción del material se empieza a mover sobre la cara de ataque. Así como las restricciones de movimiento actualmente en la porción de material hace que la fisura se propague hacia la superficie y así un pequeño fragmento de viruta se remueve. Conforme la herramienta se mueve, este ciclo se repite. Las virutas continuas con filo de aportación, como se mencionó anteriormente,
la temperatura es alta en el punto de contacto entre la viruta y la herramienta durante el proceso de corte. También el material de trabajo se desliza bajo una gran presión cuando entra en contacto con la cara de ataque antes de ser transformado en una viruta libre. Así, en estas condiciones, algunas porciones de la viruta se pegan en la cara de ataque de la herramienta. Debido al contacto, la viruta descarga su calor en la herramienta y así se vuelve más fuerte que el resto del material. Naturalmente, la viruta atrae más del material de trabajo deformado y así el tamaño del filo de aportación se incrementa. Cuando ésta alcanza un cierto tamaño crítico, se desestabiliza y algunas porciones de éste se desintegran o se rompen y se incrustan en la superficie maquinada, en el lado interior del flujo de la viruta. Este ciclo de formación y rompimiento del filo de aportación pasa periódicamente a la superficie maquinada, adquiere algunas porciones del filo de aportación. Fin de la presentación.